senador Romano. Si desmutea el micrófono, lo escuchamos perfecto. Buenos días, Ariel. Buenos días a la audiencia. Muchísimas gracias por el espacio. No, gracias a usted. Hablábamos de esta información que se dio y que tiene también una posición tomada de parte de quienes la publican en relación a adquisición de chalecos a una empresa que parece que estaría observada, esta empresa, para ser elegante, ¿no? Pero es un poco peor que esto. ¿Por qué no nos cuenta? Bueno, sí, la verdad que el régimen cornejista deja mucho que desear por la falta de transparencia, pero bueno, yo siempre presento pruebas cada vez que digo esto, porque la verdad que las opiniones son libres, pero los hechos son sagrados. Hay un personaje nacional que está procesado, que está muy cuestionado, inclusive ha salido en varias causas, como la de los cuadernos, se llama Gustavo Dorf. Gustavo Dorf fue amigo personal de Muñoz, el secretario de Néstor Kirchner, también es amigo personal de Angelici, el amigo de Macri. Entonces, con este tipo de tráfico de influencias importante que siempre ha tenido, bueno, es conocido en el rubro como el Lázaro Báez de los chalecos antibalas. Y como por arte de magia, igual que en el año 2019, vuelve a aparecer en un expediente de la provincia de Mendoza, en una licitación de 188 millones de pesos, para comprar en principio 3.000 chalecos, que después, esto es lo que nunca va a explicar el señor Majul, que es el encargado, el viejo encargado de hacer estas compras en el Ministerio de Seguridad, uno de los asesores personales de Cornejo, Néstor Majul, nunca nos explicó por qué en el 2019 se trataba de favorecer siempre a esta empresa en la compra de chalecos, también de 1.600 chalecos que denunciamos nosotros, y ahora nuevamente aparece Gustavo Dorf en la venta de 3.600 chalecos, donde prácticamente de todos los aspectos que se estudian en la licitación, Ariel, no se estudia uno muy importante, que es la prueba balística. Usted, si lee el expediente, se va a dar cuenta que le preguntan a los oferentes, que son varios, por el peso, por la cobertura corporal, el sostén, la adaptación, la flexibilidad, pero no hablan de una prueba balística, y aquí es donde nosotros le preguntamos, antes de que muriera Aldo Chiesa en aquel momento, un viejo conocedor de armas, de qué significaba que un chaleco de antibala tuviera un trauma superior a 25 milímetros, que son los chalecos que estos señores amigos de Majul, Néstor Majul, venden a Mendoza, ¿no? Y la verdad que nos dijo, miren, un chaleco con un trauma superior a 25 milímetros le hace daño al cuerpo del oficial de policía. Bueno, pero esto le haría daño si a los policías los atacan con balas, primero, digo, no es una especulación, pero lo que sí sabemos que nos hace daño primero es que el problema de los chalecos no es un tema nuevo y de solamente de la gestión actual, sino, como bien señala usted, de la gestión anterior también. Recordamos, y alguien seguramente se pone a indagar un poco, no hace falta esto cuando dicen investigar, no hace falta, con averiguar es suficiente, no hace falta investigar, que también hubo algo exactamente igual en el 2016, en donde hubo un sobrepago de estos chalecos y se prefirió justamente esta misma empresa, no crea que es otra empresa, adquirir los chalecos, aunque se pagase más en dólares. Y otro detalle, estos chalecos eran importados desde Estados Unidos y la otra oferta eran chalecos de Argentina. No fue para nada buena la explicación en aquel momento, pero como sabemos que esta transparencia que tiene Mendoza en lo institucional es una transparencia bastante extraña, tampoco se siguió. Y otro detalle que me parece que se omite es que también esos chalecos habían sido sugeridos y comprados en otra partida desde Seguridad de la Nación. En aquel momento era Patricia Bullrich, la ministra del área, ¿no? Cuántas coincidencias, porque digo, a la hora de señalar la corrupción, usted inclusive dijo, Lázaro Báez
como si fuese algo muy singular en relación al resto de los corruptos que hay, algunos arrepentidos, bueno, algunos con grandes empresas y apellidos conspicuos de la provincia, pero la corrupción no se agota en un nombre. No, simplemente le estaba justamente diciendo lo mismo que usted está diciendo, tanto que se raja la vestidura Cornejo de denunciar la corrupción del kirchnerismo, y es prácticamente lo mismo, nada más que con otros modales. Y algo que usted dijo bien recién, algo muy importante para el dinero. Yo recién hablé del aspecto de la vida del oficial de policía, que si le pegan un tiro con una 9 milímetros o con una Magnum 44, los chalecos de este señor Dorf, amigo de Néstor Majul y de Cornejo, le dejan un boquete de 3 centímetros en el pecho del oficial de policía. Pero eso ahí no termina el perjuicio, que ya es tremendo, ¿no? El perjuicio para la provincia, como muy bien usted dice, al ser chalecos de Estados Unidos, el ofrecimiento es de $500 que cobra el señor Dorf por cada chaleco a Néstor Majul, o sea, la provincia de Mendoza, pero aquí hay un agujero negro que tiene que ver con los gastos arancelarios, porque si la importador fuera la provincia de Mendoza, quizás no pagaría los impuestos aduaneros, pero no está la provincia de Mendoza inscrita en la ANAC como importadora de chalecos antibalas. Entonces el que va a tener que importarlos es Gustavo Dorf, y ahí viene la otra trampa. ¿A quién le van a cargar los $250 aproximados que por chaleco cuesta meter un chaleco extranjero o de Estados Unidos en la Argentina? Y esa trampa no lo dicen los expedientes del Ministerio de Seguridad manejado por Néstor Majul. Al contrario, es algo que omiten, pero que sabemos que va a terminar impactando también en las arcas de la provincia de Mendoza. Es una vergüenza a todas luces, porque como usted bien dice, es hermético el blindaje que tiene sí el Ministerio de Seguridad en materia de comunicación. Fíjese lo que pasó con Florencia Romano. Todavía estamos esperando que Lebrino, Munive, Majul vayan a explicarnos a nosotros qué sucedió con el 911 ese día, y no van. Sí, debiesen explicar qué pasó con el 911 y qué pasó con la marcha posterior, en donde libraron, podríamos decir, a la buena actitud de la gente y a la suerte del pueblo, en este caso, que se movilizó porque no ofrecieron la protección que deben ofrecer las autoridades de cualquier gobierno. Y parece una sobredosis de información que tiene que ver con el no cumplimiento de las leyes y algo que se parece demasiado a la corrupción, ¿no? La ley 9070, que es la ley de acceso, de derecho de acceso a la información pública, está muy bien consagrada, es sólida, es realmente interesante. Tiene un solo detalle, que no se cumple, que se incumple. Pero además de incumplirse, hay una ley que es la 8993, que es la de investigaciones administrativas y ética pública, que tampoco se cumple. O sea, es un problema. Esto es como ir a la comisaría y ver que el que le robó está del otro lado del mostrador, ¿no? Es bastante complicado. ¿Sabe por qué, Ariel? Yo se lo voy a explicar rápidamente a usted y a los televidentes para que tengan noción de lo que significa darle una mayoría automática a un pequeño dictador como Cornejo y un grupo de funcionarios como Néstor Majul en seguridad. ¿Sabe por qué sucede esto? Porque Cornejo maneja absolutamente todos los órganos de control. Usted hágame una... Yo le voy a ir haciendo una pregunta y seguro ver ¿quién puso al jefe o al presidente del Tribunal de Cuentas, el que revisa las cuentas? Lo puso Cornejo, se llama Párez. Bueno, pero recién de la Oficina de Ética Pública. Sí. ¿Quién lo puso? Lo puso Cornejo, se llama Balcells Miró, es un ex diputado de Cornejo. Y así sucesivamente. Pregunte qué sucede con el Ministerio Público Fiscal, con quién toma café el procurador de la Corte, que también lo puso Cornejo, Bulé. Entonces los fiscales van a decir, ¿qué van a decir los fiscales? ¿Qué van a decir los fiscales? Y ahí sigue sumando todos los órganos de control, los tiene Cornejo. Entonces, cuando un tipo tiene la suma del poder público, una provincia que ha sido institucionalmente seria, más allá de todas las vicisitudes que puede haber tenido política, la verdad que es grave la situación institucional y las cosas que pueden pasar, ¿no? Bien, y a ver, el viernes dábamos cuenta nuevamente del tema de vialidad, por ejemplo, que es otro de los asuntos, pero que parece que van al inventario del olvido, porque definitivamente no vemos que prospere
de alguna manera, esto que usted señalaba antes de la corrupción, hemos visto procesos, Lázaro Báez está preso, pero digo, acá peor, no, acá parece que es todo gratis. Es mucho peor, Ariel. En el caso de Vialidad Provincial, donde un tipo en un solo periodo, porque es lo único que hemos podido comprobar hasta ahora, 2018-2019, se robó 5 millones de pesos, él y la persona con la que hizo este desfalco, resulta que fueron premiados. Primero, Sandes se fue cuando quiso de Vialidad. Y segundo, Corina Gallardo la tiene protegida el presidente de la Unión Cívica Radical a nivel provincial, y además intendente Botu, la tiene guardada, escondida ahí en la municipalidad de Botu. O sea, es mucho más grave. Pero tiene un proceso penal iniciado. ¿Tienen un proceso Sandes y...? Tienen un proceso penal, tienen un proceso administrativo, pero que el presidente del partido oficialista de la provincia de Mendoza la esconda, la proteja, la guarde en su propia municipalidad, es escandaloso. Por eso es tan importante, porque no todos los medios de comunicación nos dan la posibilidad que nos está dando usted o que nos está dando Radio Nacional. ¿Por qué? Porque ese blindaje mediático de algunos acólitos del poder son los que no le dejan al mendocino escuchar lo que está sucediendo. Por eso es importante que los medios de comunicación nos ayuden en esta tarea de oposición y de contralor que debería tener otros órganos de contralor, pero ya dijimos que los tiene cooptado el cornegismo, ¿no? Bueno, también sería bueno que haya reciprocidad de parte de ustedes, que en vez de promocionar, aunque sea involuntariamente, al resto, hagan algo para que sean los medios, no digo este medio, en general los medios que se abocan a informar seriamente y de verdad y sin ningún sesgo, sin ninguna mirada engañosa, ¿no? Más allá de las posiciones políticas que cada cual debe adoptar y, si es posible, debe manifestar para que se sepa con quién se está hablando. Pero hablábamos más temprano también con usted recién de la ley 9070 y preguntamos, ¿qué puede hacer un ciudadano de a pie cuando pide información, no se la dan directamente? Porque no tiene que ver con que le contesten otra cosa o mal, o que la información que le hayan provisto sea inadecuada. Es que no le responden directamente. No hay respuesta. El 148 nosotros tenemos acumulados, no sé ya qué cantidad de tickets solicitando información que no es información. No le estamos, porque sabemos que hay un artículo que entendemos que debe ser así, que si hay información que es sensible, por ejemplo, para la seguridad pública o por otro tipo de cosas, no pueden entregarla públicamente y compartimos el criterio, pero lo que pedimos nosotros no tiene que ver, no pone en riesgo la vida de algún otro, simplemente pone en riesgo la calidad ética de este gobierno, de esta administración y de muchas personas que parece que la pasan bastante mejor que el resto de los ciudadanos mendocinos. Mire, Ariel, el que no la debe, no la teme. Si ellos no tuviesen un muerto en el placar en cada expediente administrativo, que puedan haber recursos públicos comprometidos, si los cornejistas no tuvieran un muerto en el ropero, tranquilamente podrían abrir la información. Lo que sucede, fíjense acá con el tema de los chalecos antibalas, que en cada cuestión siempre hay algo que va reñido con la legalidad y con la ética, con la moral y con la institucionalidad. Entonces, si están escondiendo muertos en el ropero, nunca le van a dar la información, porque obviamente quedarían en evidencia fácilmente, como están quedando en evidencia con el tema de los chalecos antibalas. Sí, lamentablemente es una evidencia que no alcanza a tomar un Estado público suficiente como para que todas y todos conozcamos qué es lo que pasa, cómo se administra, cómo se arbitran los recursos de la provincia, de qué manera se niega la información y como vemos, acá no aparecen, algunos casos no aparecen personas, que es un caso muy trágico, muy dramático, y tampoco aparece el funcionario que debe dar respuesta, ¿no? La verdad que es una indefensión en la que nos sentimos los ciudadanos grave, seriamente grave. Imagínese, nosotros como senadores de la oposición, que el caso haya tenido que salir en el Diario de la Nación y con un periodista que tiene quizás la posibilidad de que empiece a rebotar acá en Mendoza lo que sucede. O sea, imagínense para nosotros la impotencia que significa que un diario de corrida nacional como el Diario de la Nación tome las denuncias que nosotros hacemos, no sabemos cómo las toma. Sí, yo le explico porque la tomó porque hay un apellido que se vincula con el gobierno de Kirchner, entonces
entonces ahí demonizando, digamos, como hacen algunos, ¿no? Porque en eso, discúlpeme, en eso también voy a disentir. No solamente se conecta con el kirchnerismo, sino con el macrismo. Acuérdense que Gustavo Dor es amigo, compadre y socio de Angelici, el expresidente de Boca, que además es el amigo de Macri. Y otra cosa que recién nos faltaba, pregunte usted a quién la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le compró todos los chalecos antibalas para la Policía Metropolitana. Se los compró Gustavo Dor. Bueno, por eso, pero son informaciones que no lo ponen en título en La Nación. La Nación refleja la parte, el costado que ellos eligen reflejar. Es así de claro. Y como decimos, esta no es la primera vez. Cualquiera que quiera averiguar puede googlear y puede encontrar, si no lo encuentra en algún medio local, lo puede encontrar en el diario La Capital de Rosario. Ariel, mire, le voy a decir una cosa a usted. Después del 2007, la foto de Néstor Kirchner con Cornejo en la Municipalidad de Cruz, para mí son exactamente lo mismo. Y para mí la grieta, fíjese que donde hay negocio y plata no hay grieta. Fíjese lo que pasó en Pescarmona. Vaya a ver cómo el consorcio, el directorio, hay cornejistas y hay kirchneristas. ¿Sabe qué? Para mí son exactamente lo mismo y no hay grieta cuando de plata se trata. Son exactamente lo mismo, son socios y son socios en el poder, porque con la grieta esa que usted está advirtiendo también, porque usted también está alimentando esa grieta, le están diciendo a los mendocinos: voten a Cornejo para que no gane Sagasti, voten a Sagasti para que no gane Cornejo, y resulta que son exactamente lo mismo. Esta es la indignación que nos da a nosotros como funcionarios, como parte de la oposición, que nos toca hacer este duro trabajo, y además decirle a los mendocinos que no vuelvan a caer en esta trampa de la grieta. No hay grieta cuando de plata se trata, Ariel. Bueno, insisto en que vamos a disentir, y si, digamos, a los oyentes poco le debe importar mi intención de carácter política, porque justamente no es mi función, sino es la función de ustedes, los políticos, pero efectivamente no creo que generalizar tampoco sea una solución, sino destacar. Y por ejemplo, vemos, la gente de producción, Ana María, nos manda cuál es la bajada de cómo titula La Nación el tema de dice vinculado al ex secretario Néstor Kirchner, no dice vinculado a Rodríguez Larreta, vinculado a Macri, porque Angelici sabemos que era uno de los operadores en tribunales de Macri. No, dice, lo señalan directamente, Ariel, y justamente señalan a dos personas que están muertas. Si usted lee página 12, va a decir lo contrario, claro. Le va a alimentar el odio a una parte de la grieta. Si usted lee La Nación, pasa esto, y en el medio de estos dos, así como en el medio de Cornejo y Sagasti, están los mendocinos. Este es el problema. Esto es lo que nosotros tenemos que saltar. Acá la única grieta es con los que comen y los que no comen en la Argentina. ¿Sabe cuál es el problema? Que cada vez son más los que no comen. Por lo menos acá en Mendoza, Cornejo no puede mostrar un solo número de que ha hecho bien las cosas. Cada vez más pobre, más desocupado, la provincia más endeudada, quebrada. Es decir, si usted lee cualquiera de los dos apóstoles, de cualquiera de los dos extremos de la grieta, se va a alimentar del odio necesario para salir y apoyar al otro extremo de la grieta. Esto es lo que nosotros tenemos que terminar como argentinos y mendocinos. ¿Sabe por qué? Porque si partimos de las mismas bases, del mismo silogismo, de las mismas premisas, vamos a llegar a las mismas conclusiones, que son nefastas. ¿Sabe cuál es el problema? Que hay pibes que se están muriendo de hambre. En Mendoza no se da la copa de leche en la escuela cuando había clase. Le daban yerbeado los 5 días, Ariel. Esa es la grieta que nosotros tenemos que terminar. Los que comen y los que no comen. Bueno, habrá que ser más enjundioso, digo, en la denuncia en estos casos, por ejemplo, esto que usted está hablando de las escuelas, porque también veíamos cómo se alentó el tema de la diferencia de la presencialidad, pero en la presencialidad, si al menos no le dan el alimento suficiente, tampoco tendría demasiada razón de ser. Pero saltando al tema político, ¿y qué va a hacer usted y ustedes en estas próximas elecciones? Bueno, la posibilidad nueva que existe, nosotros con el doctor Vadillo hemos sido ahora apoderados del Partido Verde, tenemos un vehículo para competir, sabemos positivamente que no tenemos que permitir lo que pasó en San Juan, en Jujuy. Las elecciones de la provincia de Jujuy son el fiel reflejo de que la grieta y de que este extremo del que hablamos recién está intacto, es decir, siguen sosteniendo y dividiendo a la oposición. Entonces, desde el medio, ¿no?, de los dos extremos, le vamos a dar a los mendocinos la posibilidad de tener una alternativa política útil, pero creemos que es necesario consolidar un frente bien mendocino, sin patrones en la Casa Rosada, sin patrones en Buenos Aires,
y sin pero patrones en la Casa de Gobierno de Mendoza. Pero no tienen a los no tienen a los mendoexis en esa fusión, ¿no? En esa coalición. No, el Mendoexi ha hecho acuerdo con el Partido Demócrata. Nosotros estamos tratando de armar una coalición que tenga el porcentaje necesario para ser útil dentro de la legislatura. Mire, yo estoy muy solo dentro de la legislatura, muy solo. Créame que esto, la revisión técnica obligatoria, la expropiación de penitentes, los negociados de portezuelo del cuento chino, todo me ha tocado muy solo, Ariel. Me encantaría y me gustaría seguir trabajando para los mendocinos, pero con muchos más senadores al lado mío, porque la verdad que se hace muy difícil. Y si no, y si los mendocinos consideran que no tenemos la posibilidad de continuar siendo sus representantes, bueno, desde el llano, como lo hemos hecho siempre, vamos a seguir trabajando contra los regímenes falaces y descreídos como el cornequismo, porque la verdad que la provincia de Mendoza ha perdido en institucionalidad, ha perdido en economía, ha perdido en la parte financiera y sobre todo lo que más duele en la parte social. Bueno, le agradecemos, senador Romano, lamentamos el parentesco, digo, lo lamentamos por usted, que lo debe sufrir a diario, pero esas son cosas inevitables. Muchas gracias, Marcelo Romano. Gracias, Ariel, por el espacio, un saludo muy grande a toda la producción.